Padre va a enviar a su Hijo unigénito, aquel que murió en la cruz del Calvario, pero no solo murió, sino que resucitó por ti y por mí, para que tú y yo tengamos redención de nuestras almas, para que los cuerpos corruptibles se vuelvan incorruptibles. Gloria a Padre va a enviar a su Hijo, aquel que nunca Dios. pecó, pero la palabra de Dios dice Sí, que Señor, nadie sabe aleluya. el día ni la hora. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurado, dichoso, privilegiado aquel que se halle haciendo así. ¿Cómo así? Buscando la presencia de Dios. ¿Cómo así? Orando, vigilando y ayunando. ¿Cómo así? Sometidos pues a Dios, resistiendo, y el diablo huirá de ti y de mí. Vive yo, aleluya. Gloria al que vive. Unos coros pentecostales antes de comenzar. Santo, Pueden aleluya, buscar la santo, palabra santo. en Apocalipsis 22. Vive yo, aleluya. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Amado hermano, Cristo ya viene. Prepara tu lámpara y ponle aceite. Amado hermano, ya viene. Prepara tu lámpara y ponle aceite. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirle con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Amado hermano, Cristo ya viene. Prepara tu lámpara y ponle aceite. Amado hermano, Cristo ya viene. Prepara tu lámpara y ponle aceite. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Amado hermano, Cristo ya viene. Prepara tu lámpara y ponle aceite. Amado hermano, Cristo ya viene. Prepara tu lámpara y ponle aceite. Y adoramos, Jesús. Vive Jehová, aleluya. Espíritu Santo, 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 Santo. Vive. Sopla sobre los cuatro vientos. Oh, gloria a Espíritu Dios, Santo, que también vive en los corazones. Espíritu Vive Santo, Jehová. que rompe la cadena. Espíritu Santo, que hace la obra en la mente, que lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. Aleluya, aleluya. Vive Jehová. Como la diez Vírgenes, estarás tú velando, como las 10 vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. fueron con él, Fueron con él, fueron con él, fueron con él. Gloria a Dios. ¿Cuántos están como las 5 vidas tormentas? Yo no sé cuántos han perdido el primer amor, pero si no has perdido, hoy Dios viene a que recuperes ese primer amor. Vive Jehová. Alma mía, alaba. Vive Jehová.
sonando la trompeta, anunciando que hay boda, es el Cordero Inmaculado, que ya viene por su novia, es el Cordero Inmaculado, que ya viene por su novia. Ahí viene el novio, y hay boda, el Cordero Inmaculado, y hay boda, ahí viene el novio, y hay boda, el Cordero Inmaculado, y hay boda, hay boda, hay boda, hay boda, hay boda. Hay boda, hay boda, hay boda, hay boda. Si Cristo viene, si Cristo viene, y Cristo viene. Vive Dios, aleluya. Te adoramos, Dios amado. Te adoramos por siempre, Padre. Digno de gloria y de alabanza. Aquel que ha de venir, aquel que era, es y viene por su pueblo. Te adoramos, Alfa y Omega. Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Alma mía, alaba. Te adoramos por Oh, gloria a Dios. A su nombre, gloria, Dios mío, qué lindo. Aleluya, aleluya. Poderoso es el Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No sé cuántos están agradecidos porque su palabra dice que cada día es nuevo en misericordia. Y si Dios le ha placido en darnos un nuevo día de misericordia, es para adorarlo en espíritu y en verdad. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Mi amada esposa no pudo venir conmigo ya que está trabajando, pero les envía saludos. Andamos con el privilegio y el permiso primeramente de Dios y así también de nuestros pastores. Porque la palabra de Dios dice que nos sujetemos a Dios, pero que también nos sujetemos a nuestros pastores. Nuestros pastores Cristian Sánchez y Anabel García les envían saludos. Y quiero que vayan buscando la palabra en Apocalipsis 22, del 17 en adelante. Mi nombre es Alexander Rivera Capeles. Llevo aproximadamente 3 años y medio que me reconcilié y tuve un encuentro directo con el Espíritu Santo. Mientras estaba en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, el Espíritu Santo me sacó de una discoteca y mientras me sacó de esa discoteca iba meditando en el Señor. El Señor comenzó a hablar conmigo. Después que llegué a mi hogar, el Espíritu Santo me dirigió a la palabra y algo que me dijo el Espíritu Santo era sobre las raíces de amargura. ¿Por qué? Porque yo me crié en un ambiente brincando de hogares en hogares. Y por causa de brincar de hogares en hogares, yo tenía en mi corazón raíces de amargura, odio, rencor y todas esas cosas que a Dios no le agradaban. Por eso Dios trabajó conmigo directo y la palabra de Dios tocó mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que si yo no perdonaba a las personas que me hicieron daño, yo tampoco sería perdonado. Por eso debemos perdonar a todos nuestros ofensores. Por eso Jesucristo dijo en su palabra que no solo amemos al prójimo que nos ayuda, sino que también amemos a aquel que dice ser nuestro enemigo. Pero nuestro enemigo, dice la palabra, que no es carne ni sangre, sino que son los principados, las potestades, Satanás y los demonios. ¿Saben lo que pasa? Que muchas veces el cristiano no ha identificado contra quién y contra qué guerrea. Si la palabra establece que no guerreamos contra carne ni sangre, no importa qué persona se descuide, esté fuera o dentro del evangelio, los demonios lo van a poseer. Por eso la palabra de Dios dice que cuando tú y yo estamos revestidos con toda la armadura, podemos vencer. Pero si no estamos revestidos,
no podemos vencer a aquellos que nos hace la guerra, que nos tira los dardos de fuego, que es nuestro enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que Dios nos creó imagen y semejanza, y a él le molesta porque ya él estuvo en el reino de los cielos. Pero como él sabe que ese remanente que se mantenga fiel va a tener lo que él tuvo, por eso a él le molesta que tú y yo nos mantengamos en fidelidad. Amén. Y adoramos. Señor, aleluya. Aleluya. El tema de hoy, dígale a su hermano: si Cristo viene, ¿estás listo para ser tomado? 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 Apocalipsis 22, del 17 en adelante. La poderosa palabra de Dios se lee en el nombre poderoso del Padre, en comunión del Santo Espíritu y de Jesucristo de Nazaret, y la iglesia que espera a Cristo dice: amén. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos al cielo. Padre amado, Padre santo, te damos la gloria y la honra, porque tú siempre serás el único que la mereces, Padre. A ti toda rodilla se doblará, Padre, y todo hombre confesaremos que tú eres el Dios, Padre. Espíritu de Dios, que seas tú, Padre amado, hablando a tu pueblo, Padre. Que no salgan palabras de concupiscencia, Padre. Haz maravillas, haz prodigios, Padre. Activa los dones de tu Espíritu, Padre, conforme a la necesidad, Padre. Te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú, Padre amado, llevando primeramente al arrepentimiento. Espíritu Santo de Dios, que seas tú también libertando y sanando, porque no te ponemos límites, Padre. Tú conoces las necesidades, Padre. Por el poder de tu palabra lo creemos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Sigue obrando, porque tuya es la gloria, Padre. Amén y amén. Aleluya. La palabra nos habla de que el apóstol Juan nos dice que el esposo y nosotros los esposos y el Espíritu Santo dicen: ven. Pero antes de eso, vemos que la palabra nos habla en Proverbios 1:7 y nos dice que el comienzo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando hablamos de temor, estamos hablando de reverencia. Cuando hablamos de reverencia, estamos hablando de respeto. Y vemos que lo más que se ha perdido en estos tiempos es el temor a Dios. Sin temor, dice la palabra de Dios, que tú y yo debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. En una ocasión Jesucristo le dijo a un rico insensato y le dijo: necio, si hoy vienen a buscar tu alma. Eso es significado que nosotros debemos estar preparados diariamente, como si Cristo fuera a venir hoy. ¿Cómo nosotros podemos estar preparados diariamente? La palabra de Dios nos dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios sabe cada una de nuestras necesidades. Las necesidades físicas, Dios las cumple. ¿Por qué? Porque ahí mismo Jesucristo dice: ¿por qué preocuparnos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de alimentarnos, si aún los pajarillos tienen esas necesidades? Y mientras tú y yo somos probados en esa área, tú y yo debemos enfocarnos a dar las primicias para el Señor. Muchas de las cosas de lo que el ser humano en este tiempo postrero ha perdido
es darle las primicias al Señor Jesucristo. Por eso el proverbista dijo que el principio de la sabiduría y el comienzo es el temor a Dios. Si tú y yo tenemos temor al Maestro, si tú y yo tenemos respeto al Maestro, dice la palabra en 1 de Juan 1, que el que diga que no ha pecado es mentiroso. En otras palabras, Juan nos está diciendo que todos hemos cometido diferentes errores. Pero cuando vamos a 1 de Juan 3:8, dice que todo el que practica el pecado le pertenece al enemigo, le pertenece al diablo. Por eso tú y yo podemos cometer ciertos errores, pero no podemos practicar ningún tipo de pecado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que le pertenecemos a Satanás. Pero qué lindo que el Jesucristo que nosotros le servimos, dice que cuando venimos a Él, Él rompe esas prácticas. ¿Por qué? Porque así como lo ha hecho conmigo, lo hace con cada uno de nosotros. Y Jesucristo quiere que te des cuenta que Él no nos ha hecho esclavos del pecado, sino que Él vino a hacernos libres. Jesucristo demostró que siendo hombre podía vencer y no necesitaba pecar para que Él demostrara de que tú y yo, a través del Espíritu Santo, podemos vivir conforme a lo que Jesucristo estableció. Por eso la palabra de Dios dice que el todo del hombre es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Eclesiastés 12, la palabra de Dios nos habla y nos dice que el todo del hombre es el temor a Dios. Cuando tú y yo tenemos reverencia, cuando tú y yo tenemos respeto al Señor de Jesucristo, tú y yo vamos a hacer lo que Jesucristo nos enseñó. Por eso la palabra de Dios nos dice que el gran mandamiento es que tú y yo amemos a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú y yo amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a entregarnos de todo corazón. Cuando tú y yo amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a vencer las cosas de este mundo. Por eso Jesucristo nos dice, otro semejante es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No importando quién sea, tú y yo debemos amar, dice la palabra, que no solo al que nos ama, sino también a aquel que nos haga la guerra. Por eso la palabra de Dios establece y nos dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos son los que los arrebatarán. Espíritu Santo. Por eso, mientras seguimos escudriñando la palabra, vemos que desde un comienzo, el primero que se reveló allá en los cielos fue Lucero, fue Lucifer. Vemos que Lucero era el hijo de la mañana, era el hijo de la luz. Vemos que Lucero era aquel que dice que tenía sabiduría, que era encargado de los tamborines, que era encargado de la flauta. Dice la palabra que su corazón se llenó de ego, que su corazón se llenó de orgullo por causa de su sabiduría y de su esplendor. Dice la palabra que se llenó su corazón de mal. Algo que nosotros como seres humanos debemos aprender es que como el primer Adán pecó, el segundo vino a romper con eso. El segundo Adán es representación de Jesucristo. Vemos en la palabra que dice que el primer Adán vino a la tierra, pero él no pudo mantener lo que Dios le ordenó. Pero vino otro que se llama Jesucristo de Nazaret, como cordero inmolado, matado en el matadero. ¿Qué pasa en estos tiempos? Que mientras más se acerca los tiempos finales, nosotros vamos a sentir el abatimiento. Por eso la palabra de Dios nos dice en Mateo 24 que no solo veremos estas señales, rumores de guerra, pestes, hambre, sino que también dice que veremos el aborrecimiento unos con otros. Y por eso la palabra nos está diciendo que veremos guerra dentro de la misma iglesia. Pero tú y yo debemos hacer como decía el proverbista, guardar nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. Por eso, algo que nos va a llevar al reino de los cielos es cuidarnos con temor y temblor.
Porque si no cuidamos esta salvación tan grande, ¿de qué nos valdrá haber tenido y granjeado todo en este mundo si al final nuestra alma se perderá? Por eso el apóstol Juan nos dice en Apocalipsis 22, el espíritu y la novia dicen ven. Si el espíritu y la novia dicen ven, es porque cada día vemos que se ha acercado lo que predicaban los discípulos. Los discípulos fueron enseñados por Jesucristo. Los discípulos fueron doctrinados por el maestro de los maestros. Vemos que Jesucristo le enseña a sus discípulos a ser discipulados primero. Discípulo significa un aprendiz. Discípulo significa un novato. Tú y yo cuando venimos al evangelio, primer paso de nosotros es ser discipulado. Discipulado para hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo primero nos enseñó, pero dice la palabra que además de enseñarnos, también predicaba el evangelio. Pero no solo lo predicaba con su boca. Por eso en 2 de Corintios 3, el apóstol Pablo dice que tú y yo somos cartas abiertas, sin necesidad de recomendación, porque el mismo Espíritu Santo nos recomendará. Pero lo bueno de eso es que cuando tú y yo somos cartas abiertas, nuestro primer ejemplo no es en la casa de Dios. Nuestro primer ejemplo comienza en nuestros hogares. Nuestro primer ejemplo comienza en nuestro trabajo. Nuestro segundo ejemplo comienza en cada área que tú y yo estemos. Jesucristo nos enseña la palabra de Dios que Él se sentaba con los pecadores, con los que estaban enfermos, pero no era para que se contagiara, sino era para que esas personas fueran sanas a través de Jesucristo. Tú y yo debemos ir por las almas perdidas a predicar el evangelio, pero predicarlo no solo con el micrófono, sino predicarlo con los hechos, con las acciones, con los testimonios que damos tú y yo a diario. Por eso el apóstol Pablo dijo que cada uno de nosotros como cristianos somos cartas abiertas. Pero Jesucristo nos enseña en Mateo que no solo, que en la iglesia no solo habrá trigo, sino que también habrá cizaña. Cizaña es significado del acusador. Cizaña es significado del enemigo. Por eso tú y yo debemos hacer como establece la palabra. La palabra establece que Jesucristo le dijo a sus discípulos: no pueden velar y orar ni tan solo una hora. Cuando tú y yo velamos, el significado de velar al enemigo y velarnos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dice en su palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que lleva. El mismo apóstol Pablo le está enseñando a un joven Timoteo y le está diciendo: ten cuidado de ti mismo. Cuando buscamos el significado de tener, es un mandato. Dios nos está mandando a que nos cuidemos de nosotros mismos, que nos cuidemos de doctrina. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios, permitiendo cosas deliberadamente. Por eso vemos todas las cosas que estamos viendo, y por eso vamos a ver que cada día se va a ir corrompiendo y se va a ir dañando más lo que conocemos las casas de Dios. Veremos que en los últimos tiempos no solo se dañarán muchas iglesias y mucha gente, sino que también el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 3 que en los últimos tiempos serán peligrosos. Y al ser peligrosos, habrán personas amadoras de sí mismos, personas ingratas, personas que se alojarán en sus propios deseos, que tendrán apariencia de piedad, pero dentro de ellos realmente no hay piedad. ¿Por qué? Porque piedad significa tener compasión. Por eso tú y yo debemos tener compasión, porque el apóstol Pablo dice en su palabra que nosotros, cuando veamos que alguien cae, nosotros seamos y nosotros creamos y nosotros le ayudemos, y que nosotros le ayudemos con espíritu de mansedumbre. La importancia de cuando alguien cae, tú y yo
tengamos esa mano abierta para levantar al caído. Tengamos esa mano abierta para no matarlo, para que no se pierda. Por eso en Judas 1 dice que tú y yo vayamos por aquel que se está perdiendo en el fuego del infierno. Que tú y yo vayamos a rescatar a aquel que a lo mejor cometió un error, pero tú y yo somos símbolos de Jesucristo. Si el Espíritu Santo de Dios vive en ti y en mí, debemos vivir confiados en el Señor Jesucristo y hacer lo que Jesucristo hizo. Por eso la palabra nos dice que por encima de los sacrificios, Dios pide de nosotros misericordia. Porque así mismo como Jesucristo ha tenido misericordia contigo y conmigo, nosotros debemos reflejar la misericordia de Cristo en los demás. Por eso la palabra nos dice y nos advierte que Jesucristo, el Hijo del Hombre, vendrá como ladrón en la noche. Eso es significado de que vendrá en un momento en el cual tú y yo debemos estar preparados. Porque dice la palabra que ni tú ni yo sabemos el día ni la hora, ni aún los ángeles. Eso es significado de que nosotros debemos ser hallados haciendo la voluntad del Padre. De que tú y yo debemos vivir como dice Santiago 4. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Por eso tienes que analizar en el día de hoy si verdaderamente tú estás preparado para lo que ha de venir. Por eso la palabra de Dios nos dice que vendrá un arrebatamiento, que algunos estarán durmiendo, pero otros estarán vivos aquí, predicando, orando, ayunando, vigilando, haciendo la voluntad del Padre. La palabra de Dios nos establece y nos dice que los últimos tiempos será como los días de Noé. Vemos que los días de Noé, dice la misma palabra, que veremos a la gente casándose, recasándose y así sucesivamente. Pero también la palabra nos dice que serán como en los días de Lot, como Sodoma y Gomorra. Y estamos viendo todas esas señales, pero la gente ha vivido y vive sin una desesperación de buscar la presencia de Dios. Algo que me llama la atención es que vemos que muchas de las diferentes personas que Jesucristo sanaba, Jesucristo dice, tu fe te ha salvado. Muchas veces el cristiano mismo ha perdido la fe. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible que tú y yo agrademos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la fe es importante. La fe es significado de confianza. Por eso Jeremías dice, bienaventurado y privilegiado aquel que pone su confianza en Jehová de los ejércitos. Porque será como árbol plantado sobre un río que nunca para su agua y su hoja siempre está rebeldeciendo. Tú y yo debemos rebeldecer como rebeldece un árbol plantado al lado de un río. Tú y yo debemos vivir como dijo Jesucristo. Jesucristo dice en su palabra, por los frutos seremos conocidos, no por nuestras propias posiciones, no por nada lo que el Señor haya puesto. Porque la palabra de Dios dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos predicadores, muchos hicieron milagros, muchos harán diferentes tipos de señales. Y el mismo Jesucristo les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero qué lindo que también el Señor Jesucristo reconocerá a aquellos que negaron su corazón para las cosas terrenales y lo pusieron para las cosas celestiales. Porque la palabra de Dios dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Yo no sé dónde está tu tesoro en esta día. Yo no sé dónde tú has puesto tu corazón. Pero lo más importante es que lo pongamos al Señor Jesucristo. Lo más importante es como dijo Juan, que Jesucristo se fue allá al cielo a hacer moradas celestiales. Yo no sé qué morada tú quieres vivir. Hay dos tipos de moradas.
La palabra de Dios nos establece y nos dice en su palabra que no le temamos y no tengamos miedo a aquel que puede mandar nuestro cuerpo y matarlo, sino que le temamos a aquel que es nuestro Dios, que puede enviar nuestra alma, nuestro cuerpo al infierno. Es mejor que tú y yo aquí en la tierra perezcamos y padezcamos de algo, y nosotros a lo mejor no tengamos diferentes cosas terrenales, pero por encima de eso, lo más importante es que tú y yo tengamos lo celestial, porque Cristo viene ya. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene a recoger ese trigo. Cristo viene a recoger lo suyo. La palabra de Dios nos dice y nos habla y nos dice que ¿qué nos separará del amor de Jesucristo? No importa las tribulaciones, no importa las pruebas, las angustias. Dice la palabra que Dios no nos puede dar cargas que tú y yo no podamos soportar. Por eso Jesucristo, si te ha dado diferentes cargas, es porque la palabra de Dios dice: niégate a ti mismo, carga tu cruz y síguelo. El negarse es representación de lo que hizo Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos dice que no amemos las cosas de este mundo, ni los deseos ni los placeres, porque todos ellos pasarán, pero la voluntad del Padre permanecerá para siempre. Todas las cosas, las celestiales y las terrenales, pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Por eso el apóstol Juan nos dice: el espíritu y la esposa dicen ven. El que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Por eso el Señor Jesucristo venció a los principados, a las potestades. Por eso el Señor Jesucristo ha vencido a todos esos demonios enviados por Satanás para que tú y yo seamos atacados por ellos. Pero no importa los ataques que como pueblo cada uno de nosotros tengamos, cuando estamos revestidos de la armadura, podremos vencer a todos esos demonios y a todas esas potestades. Podemos vencer al enemigo de las almas. Jesucristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque Cristo murió por cada uno de nosotros y Cristo resucitó para que tú y yo seamos tomados por sorpresa. La palabra arrebatamiento, la palabra rapto significa jaspasmo, y eso es significado de tomados a la fuerza. Cuando estudiamos la palabra, vemos 7 diferentes raptos en la palabra. La palabra de Dios nos habla un arrebatamiento antes del diluvio. Ese es el significado de Enoc. Enoc, dice la palabra, que caminó con Dios y fue tomado y no murió en el diluvio. Vemos también en la palabra otro segundo arrebatamiento. Ese es el significado de Elías. Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Vemos como tercer lugar el arrebatamiento del Señor Jesucristo. Vemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos redención de nuestras almas. Vemos en la palabra que nos habla de un cuarto arrebatamiento, que es el de Felipe, que fue arrebatado de un lugar a otro. Vemos un quinto arrebatamiento, que es significado de Pablo, cuando dice que no sabe si fue en el cuerpo o fue en espíritu, y fue al tercer cielo. Pero vemos un sexto arrebatamiento, que el número 6 significa hombre, que será el del pueblo y el de la iglesia. Por eso tú y yo debemos vigilar cada día. Por eso tú y yo debemos cuidarnos de nosotros mismos. Por eso tú y yo debemos vivir una vida consagrada al Señor Jesucristo. Por eso tú y yo debemos reprender los dardos que vienen del infierno. Por eso tú y yo debemos estar preparados para la venida del Hijo del Hombre. Porque Cristo
viene ya. Y por último, el séptimo arrebatamiento es el que se habla de los dos testigos de la gran tribulación. Ese será el séptimo arrebatamiento. El número 7 significa la perfección de Dios. Asimismo, como el Señor Jesucristo libró a Noé y libró a cada uno en diferentes circunstancias, el Señor Jesucristo quiere librarte y salvar tu alma. Lo más importante de nuestras vidas es que tú y yo seamos arrebatados, que tú y yo seamos levantados. Pero para tú y yo ser levantados, debemos vivir con uno que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo me iré, pero enviaré a uno, a un consolador, a un ayudador. Para tú y yo ser tomados, debemos vivir con la guianza del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice que los guiados por el Espíritu Santo de Dios son llamados hijos de Dios. En el día de hoy, tú y yo debemos diariamente ser llamados hijos del Altísimo, porque nosotros fuimos injertados como gentiles para que tú y yo tengamos la oportunidad de ser arrebatados. Por eso Jesucristo, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tú y yo tenemos vida, hay esperanza para cambiar cualquier condición que no le agrade. No importa lo que te está atando, Dios lo hace libre. Hay personas que han salido de diferentes ataduras. El Señor Jesucristo a mí me libró del fisiculturismo, me libró de hacer stripper privado, me libró de diferentes cosas que yo hacía. Pero si Jesucristo lo hizo conmigo, lo hace con cada uno de nosotros. Lo hace en las inmoralidades, lo hace en cuando nosotros hablamos cosas que Dios no le agrada. Porque la palabra de Dios nos dice en Proverbios 21:18 que lo que nosotros hablamos por nuestra boca, sea de vida o sea de muerte, será lo que rebotará a nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que lo que sembramos es lo que cosechamos. Yo no sé qué estás proclamando por tu vida, pero en el día de hoy yo llamo lo que no se ve como si fuese. Aunque tú estés en una condición que a Dios no le agrada, yo llamo a Dios y digo y le pido que cambie tu estado. Yo llamo a Dios y le pido que no importando la circunstancia, tienes que declarar por tu boca vida. Porque Jesucristo vino a dar vida a lo que había muerto. Asimismo, como Ezequiel le dijo al Espíritu, vengo a dar vida a lo que había muerto. No importa que esté separado de tu cuerpo, no importa qué esté aconteciendo en tu vida, el Espíritu Santo vino a cambiar tu condición, vino a salvarte, vino a sanarte, vino a libertarte y vino a hacerte verdaderamente un hombre y una mujer nueva. Por eso el apóstol Pablo dice que constantemente debemos despojarnos del viejo hombre. Diariamente es la muerte de nuestro yo. Nosotros debemos vivir constantemente muriendo a nuestro yo. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios dice, y el apóstol Pablo dijo, que ya mi carne está crucificada, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, pues nuestros deseos y nuestras cosas que queramos hacer terrenales, por encima va lo que Dios estableció. Por eso, aunque se está acabando la gran batalla final y Jesucristo viene pronto, la victoria está a la puerta. Cristo viene ya. Tenemos que estar listos para ese arrebatamiento. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te adoramos por los siglos, Maestro, digno de gloria y de alabanza. Espíritu Santo, te adoramos, Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos saben que Cristo viene ya? Aleluya. Por eso Santiago dijo por último, que no solo seamos oidores de su palabra, sino también hacedores.
Proclamémonos hacedores de su palabra. Hagamos lo que Él nos ha encomendado. Porque su palabra dice que todo aquel que entierra lo que Dios le ha dado, dice que Él mismo se lo quitará y se lo dará al otro que tiene más y lo enviará al infierno. Pero Jesucristo quiere librarnos de eso que acontecerá. Jesucristo, dice la palabra, que el Padre envió a su Hijo no para que seamos condenados, sino para que seamos salvados. Cuando no hacemos lo que Dios nos ha encomendado, nosotros mismos nos estamos condenando. Por eso es importante que hagamos la voluntad del Padre cada día, porque Cristo viene ya. Cristo está a la puerta. Cristo se ha acercado y viene por su pueblo santo. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Aquel que necesite oración, aquel